Hola, seguimos en el apartado 6.4 dedicado a la energía potencial gravitatoria y vamos a completar en este vídeo algunas de las cosas que vimos en la primera parte. Bueno, vimos que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Eso significa que el trabajo realizado por las fuerzas del campo gravitatorio para llevar una partícula desde el punto 1 al punto 2 solo va a depender del punto 1 y del punto 2, no de las trayectorias que podamos seguir en ese recorrido. Me da igual que lo lleve por A, por B, por C, cualquiera de esos tres caminos que os he pintado ahí o por cualquier otro. El trabajo del campo gravitatorio solo va a depender del punto 1 y del punto 2. Vamos a demostrar eso aquí, vamos a ver algunos ejemplos gráficos. Recordamos también que eran campos conservativos aquellos como el campo gravitatorio que se deben a las fuerzas centrales, campo gravitatorio, el campo electrostático, y eran campos no conservativos, pues el campo magnético y aquellos en los que aparezca la fuerza de rozamiento. Definimos también en el vídeo de la parte 1 el concepto de energía potencial. Recordad que todos los campos conservativos me permiten definir una energía potencial y como el campo gravitatorio era conservativo, podemos definir la energía potencial gravitatoria, que venía dada por la expresión que teníais ahí. Bien, vamos ahora a demostrar que el campo gravitatorio es conservativo. Tenemos ahí dos masas, una masa M mayúscula, una masa M minúscula, y vamos a desplazar la masa M minúscula del punto 1 al punto 2. ¿Vale? Vamos a calcular el trabajo y a comprobar si ese trabajo que empleamos para llevar la masa desde el punto 1 al punto 2 depende de la trayectoria o solamente depende del punto 1 y del punto 2. ¿Vale? Vamos a aplicar la definición de trabajo, fuerza es igual a trabajo por desplazamiento, pero ojo porque esta definición no vamos a poder aplicarla aquí tal cual. ¿Por qué? Porque esa definición de trabajo supone que la fuerza es constante en todo el trayecto. Y como podéis imaginar, la fuerza gravitatoria entre la masa M mayúscula y M minúscula es distinta dependiendo si está en el punto 1 o está en el punto 2 y por supuesto en toda la trayectoria. La fuerza depende de la distancia, la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, la fuerza va cambiando conforme vamos desplazando la masa M minúscula. Tendremos que aplicar la siguiente definición. Diferencial del trabajo es igual a fuerza por diferencial de R, donde lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir ese trayecto en pequeños trocitos, en trocitos infinitesimales, pequeños diferenciales de R, ¿eh? Donde en cada diferencial de R yo pueda considerar que la fuerza es constante. Esa es un poco la idea. En cada pequeño trozo diferencial de R la fuerza sí que es constante. Por lo tanto, ahí podremos aplicar la definición de trabajo que tenemos. Para calcular el trabajo del desplazamiento 1 a 2 tendremos que calcular la integral definida entre R sub 2 y R sub 1 de la fuerza por el vector desplazamiento. Pues nada, vamos a desarrollar esa integral y ya veréis qué facilita es. Sustituimos la fuerza por la fuerza gravitatoria, la ley de gravitación universal de Newton, menos g por la masa mayúscula, masa minúscula, partido por la distancia al cuadrado y multiplicado por el vector unitario UR. ¿Vale? Ahí todo lo que no depende de R lo podemos sacar fuera, es decir, sacamos el menos, sacamos g, sacamos las dos masas y se me queda 1 partido r cuadrado, el vector unitario UR por diferencial de R. Ese producto de UR por diferencial de R me va a dar diferencial de R. ¿Vale? Es un producto escalar entre dos vectores. Un producto escalar entre dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno que forman ambos vectores. El módulo de UR es 1 porque es un vector unitario, su módulo es 1. El módulo del vector diferencial de R es diferencial de R. Y el coseno que forman esos dos vectores va a ser siempre o 0 grados o 180 grados. Eso lo vamos a demostrar después, ¿vale? Siempre va a ser 0 grados o 180 porque el vector UR y el vector diferencial de R siempre van a estar en la misma dirección. Entonces el coseno será coseno de 0, coseno de 180, es decir, 1 o menos 1. Aquí el signo no nos interesa, por lo tanto lo tomamos como 1. Como veis entonces el producto vectorial que teníamos, el producto escalar, perdón, que teníamos ahí de UR por diferencial de R me da diferencial de R. Me llevo eso a mi integral y ya puedo hacer una integral que queda sencilla. La integral de 1 partido R cuadrado es menos 1 partido por R. Como es una integral definida entre R2 y R1, sustituimos R por R2 y por R1 con sus signos correspondientes y se me queda que el trabajo para desplazar la masa M minúscula desde el punto 1 al punto 2 es GMM partido R2 menos GMM partido R1.
Lo tenemos aquí en grande, ¿vale? Como veis, si os fijáis, ese trabajo solo depende, bueno, aparte de las masas y de la constante, solo depende de la posición R1 y de la posición R2. No depende de la trayectoria que hayamos seguido. Por lo tanto, el trabajo para desplazar la masa del punto 1 al punto 2 no depende de la trayectoria, sino del punto 1 y del punto 2. Por lo tanto, el campo gravitatorio es un campo conservativo. Bien, si hubiéramos calculado el trabajo al revés, es decir, el trabajo para llevar la masa del punto 2 al punto 1, no habría salido el mismo cálculo, solo que cada una de esas fracciones hubiera salido con el signo contrario. De manera que podemos afirmar que el trabajo para desplazar la masa, la masa desde el punto 1 al punto 2 es el mismo que para desplazar la masa desde el punto 2 al punto 1, pero cambiado de signo. Bueno, mirad esta figura porque es tremendamente importante y vamos a entender una de las afirmaciones que he hecho anteriormente. Tenemos una masa M mayúscula, tenemos una masa M minúscula en el punto 1 y vamos a llevarla al punto 2. Por el camino que sea, vamos a tirar recto, como veis ahí, ¿vale? La línea recta que va de 1 a 2. La fuerza, el vector fuerza, va a estar dirigido desde la masa M minúscula hasta la masa M mayúscula, lo tenéis ahí dibujado abajo, ¿vale? Siempre va en la dirección radial. Y el vector desplazamiento vamos a poder descomponerlo en dos componentes. Una que va a ser perpendicular a la fuerza y otra que va a ser paralela a la fuerza. Fijaos una cosa, como el trabajo es producto escalar de fuerza por diferencial de R, cuando multipliquemos la componente perpendicular por la fuerza, que forman 90 grados porque son perpendiculares, ese trabajo me va a dar 0. Es decir, los desplazamientos que se producen de forma perpendicular a la fuerza no realizan trabajo. Por lo tanto, el vector, la componente diferencial de R perpendicular es como si no existiera. Solamente va a realizar trabajo la componente diferencial de R paralela. Por eso decía anteriormente que el vector UR y diferencial de R siempre van a estar en la misma dirección. Puede ser que diferencial de R no esté en la dirección de la fuerza, pero cuando lo descomponga, voy a descomponerlo en una componente perpendicular que no pinta nada a efectos del trabajo y una componente paralela que sí que es la que efectúa trabajo. Vamos a verlo con otro ejemplo más aclarador todavía, ¿vale? Tenemos una masa M mayúscula y vamos a desplazar la masa M minúscula del punto 1 al punto 2 desde un radio R1 a un radio R2. Vamos a desplazarlo por dos caminos distintos, por el trayecto A y por el trayecto B. El trayecto A en rojo, el trayecto B en azul. Empezamos por el trayecto A, ¿vale? Vamos a desplazar la partícula a lo largo de la circunferencia, todo el rato a lo largo de la circunferencia. En todo ese trayecto, fijaros que el desplazamiento, el vector desplazamiento, va a ser perpendicular al vector fuerza. Por lo tanto, en todo ese trayecto rojo que va a lo largo de la circunferencia, no hemos realizado trabajo. Luego tiramos hacia arriba en la dirección radial y ahí sí que efectuaremos trabajo. ¿Vale? El trabajo de llevar la masa desde el punto 1 al punto 2 por el trayecto rojo es simplemente el trabajo de llevarla en la dirección radial, el trocito que hay entre los dos radios. Vamos ahora por el camino azul. Tiramos en la dirección radial, ahí estamos realizando trabajo. Además, fijaos que la distancia es la misma que la anterior, por lo tanto vamos a hacer el mismo trabajo que si hubiéramos tirado por el lado rojo. Luego llegamos a la circunferencia 2 y nos desplazamos a lo largo de la circunferencia, pero mientras nos desplacemos a lo largo de la circunferencia no realizamos trabajo, porque el desplazamiento y la fuerza son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Entonces, el trayecto B tiene un arco mucho mayor que el trayecto A, pero como no se realice trabajo en ninguno de los dos trayectos, ni en el rojo ni en el azul que va a lo largo de la circunferencia, solamente cuenta el trabajo que hacemos de pasar de un radio al otro radio, el trabajo en la dirección radial. Por lo tanto, sigamos el camino A o sigamos el camino B, el trabajo que vamos a efectuar es exactamente el mismo. Y si hubiéramos elegido cualquier otra trayectoria, podríamos descomponerlo en trocitos pequeñitos y comprobar que solamente hacemos trabajo al pasar de un radio al otro. Sería el mismo trabajo que obtendríamos de esta manera. Bueno, vamos a hacer otro experimento más. Vamos a desplazar la masa desde el punto 1 al punto 2 situada al mismo radio. Bueno, ya supongo que intuiréis ya el resultado. Aplicamos directamente la fórmula que hemos obtenido anteriormente para el trabajo, ¿vale? Trabajo para desplazar una masa del punto 1 al punto 2 es GMM partido R2 menos GMM partido R1. Sustituimos R1 y R2 por R y efectivamente tenemos el mismo número, la misma cantidad, se nos va y se nos queda que ese trabajo es 0. Evidentemente, si desplazara la masa
desde el punto 1 al punto 2 a lo largo de la circunferencia, como acabamos de ver, no realizaríamos trabajo. Y si elegimos cualquier otro trayecto, como el campo gravitatorio es conservativo, pues no vamos a efectuar trabajo ninguno. Bueno, ahí tenéis la fórmula que hemos visto anteriormente, la tenemos otra vez, y vamos a ver ahora, fijaos en una cosa, quiero que prestéis atención porque, si os fijáis, el primer término, el GMM partido R2, no es ni más ni menos que la energía potencial en el punto 2 cambiado de signo. Y el último término, GMM partido R1, no es ni más ni menos que la energía potencial 1 cambiada de signo. De manera que podemos decir que el trabajo para desplazar un cuerpo desde el punto 1 al punto 2 coincide exactamente con la diferencia de energía potencial entre esos dos puntos, pero cambiada de signo. Quedaos con esa fórmula porque es tremendamente importante. Y una de las últimas cosas que vamos a hacer es desplazar ahora la masa desde el punto 1 hasta infinito. Cuando decimos infinito es llevarlo a una distancia muy lejana. Aplicamos nuestra fórmula, el trabajo para desplazar la masa desde el punto 1 hasta infinito será GMM partido R infinito menos GMM partido R1. La distancia infinito pues la tomamos una distancia muy grande, y algo partido por un número muy grande me va a dar 0. De tal manera que lo que obtengo aquí es muy interesante y vamos a sacar dos conclusiones. ¿Vale? Si os fijáis, bueno, el 0 menos lo que teníamos, el 0 desaparece, se nos queda eso. Y aquí tenemos una primera conclusión, es que la energía potencial en el infinito es 0. Efectivamente, nuestro 0 de energía potencial lo tomamos en el infinito. Si recordáis los problemas que hacíamos cuando dejábamos caer objetos, pues yo dejaba caer una pelota encima de la mesa y yo el 0, la altura, la H0 la tomaba en la mesa. Y la energía potencial arriba era mgh. Bueno, pues ahora nosotros lo que hacemos cuando definimos la energía potencial gravitatoria es tomar el 0 de energía potencial en el infinito. La segunda conclusión es que la energía potencial de un cuerpo en un punto coincide, porque fijaros que lo último que tengo ahí es menos GMM partido por R1, es la energía potencial de la masa en el punto 1. Pues esa energía potencial del cuerpo en el punto 1 coincide con el trabajo que tenemos que realizar para desplazar la masa desde ese punto hasta el infinito, hasta fuera del campo. ¿Vale? Quedaros con esto que también es un concepto muy importante. Fijaros ahora como ese trabajo se me ha quedado negativo, es un trabajo negativo. ¿De dónde viene ese signo menos? Vamos a ver si ahora lo entendemos. ¿Vosotros creéis que si dejamos la masa 1, la masa m en el punto 1, tenderá a irse por sí sola hacia infinito o tenderá a acercarse a la masa m mayúscula? La tendencia natural entre las masas es acercarse. Entonces, si nosotros queremos alejar la masa m minúscula de la masa m mayúscula, tenemos que hacer un trabajo en contra del campo. Entonces, por eso ese trabajo se queda negativo. Siempre que desplacemos una masa en contra del campo gravitatorio, el trabajo será negativo. Cuando lo hagamos a favor del campo gravitatorio, ese trabajo se me quedará positivo. Bueno, esto ahora haciendo algunos ejercicios veréis qué sencillo es. Y bueno, por último, finalizar con la gráfica energía potencial distancia, que es una gráfica muy interesante. Ahí tenéis en el eje horizontal hemos representado R, la distancia entre las masas, y en el eje vertical, en el eje Y, hemos dibujado la energía potencial. La energía potencial, fijaros que va a tender cuando R sea muy pequeñito, va a ser un número grande, pero que como es negativo se me va a tender hacia menos infinito. Y conforme R vaya haciéndose muy grande, la energía potencial irá tendiendo a 0. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. En los vídeos siguientes os haré algunos cuantos ejemplos y ya está. Un saludo y hasta pronto.